ustedes que han escuchado una y otra vez la voz de Dios: levántate, y no se han levantado. Y la voz de Dios no solamente es audible, también está en la palabra, también está en mis labios. Y decides no despertar, y decides no levantarte. Entonces Dios desencadena un espíritu de estupor. Este espíritu de estupor, por primera vez Dios lo envió a todos los judíos. Ellos están en un espíritu de estupor. Estaba pensando en el Viernes Negro, Black Friday, y es un día de oportunidades en los Estados Unidos. Más de 357 millones de dólares vendieron en 24 horas en los Estados Unidos. Y eso nada más en el conteo de 12 horas. Pero en un año, Estados Unidos se prepara, toda la mercadotecnia, la bolsa de valores, se prepara para un día. Y ese día le llaman el día de las oportunidades, de las ofertas, etc. Yo estaba viendo por televisión cómo la gente se desbordaba. Mucha gente durmió en las calles para ser las primeras que entraran. Cómo se desordenaban y se golpeaban unos a otros por tener la mercancía que querían. Eso se llaman oportunidades. Yo quiero hablarles hoy sobre oportunidades de Dios para nuestra vida. Quiero que vayamos a un texto y nos vayamos dando idea de lo que son las oportunidades en Dios. Cuando usted entra en el Evangelio y empieza a nacer de nuevo en Cristo, la idea que usted debe tener es que todo lo que va a suceder en su vida y todo el propósito de su vida y todo lo que va a resolver su vida viene de Dios. Cuando usted pierde esa mentalidad, entonces Dios lo abandona. En otras palabras, Dios quiere ser el origen y la fuente de todas las oportunidades de tu vida. Dios no quiere que andes quebrando piedra, como dicen algunos compañeros. Dios es el Dios de las oportunidades. Pero nosotros debemos entender esta cultura de entender las oportunidades de Dios. Muy bien, Romanos 9:16. Romanos es una epístola escrita precisamente para todos los creyentes latinos del primer siglo. El evangelio había llegado tan fuerte que aún en el imperio romano lo sacudió. Y entonces hay la necesidad de llevarlos de una cultura diferente, una cultura idólatra y una cultura sin temor a Dios, a una cultura donde estuviera fundamento llamado Dios y su temor. Y entonces escribe a los obispos y a los ancianos de la iglesia que están en todo el imperio romano, y hay una frase que a mí me da la tesis para hablarles sobre las oportunidades de Dios. Así que no depende del que quiere, no depende del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por favor, díganlo ustedes, todos léanla, por favor.
Esta fila, por favor. Esta fila, por favor. Esta fila, por favor. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. En Cristo, otra vez vuelvo a mencionar el origen de mis oportunidades en la vida. No dependen de mi vida, dependen de Dios. No es porque yo quiera y diga, en este momento voy a levantarme y siento que ahora sí puedo levantar un negocio y ahora sí puedo prosperar. Lo siento aquí. Hay gente que me ha dicho así. Lo siento aquí, lo siento aquí. Hay gente que dice, yo voy a prosperar porque siento comezón aquí en la mano. No se trata del que quiere. No se trata de tu decisión. No se trata de tu deseo para mejorar. No se trata tampoco del que va delante, del que nació en mejor posición que tú, el que tiene mejor coeficiente intelectual que tú, el que tiene más influencia en la vida a través de sus padres o a través de sus amigos o amigas. Cuando tú entres a Cristo, tienes que saber que el origen de todas las oportunidades de tu vida se llama Dios. Ahora, la oportunidad más grande de tu vida, más valorable de tu vida, más que tiene más valor que tu propia vida, se llama misericordia. Esa es la primera oportunidad por la que tú debes, al levantarte y al acostarte, dar gracias a Dios. El gran rey David dijo, tu misericordia es mejor que mi propia vida. Nuestra vida no tiene significado sin la misericordia de Dios. Nuestra vida no tiene futuro ni en este presente ni mañana sin la misericordia de Dios. Eso usted tiene que entenderlo. Usted está aquí no porque decidió venir, está por la misericordia de Dios. Y es la misericordia de Dios la primera oportunidad que tú debes celebrar. Y si te olvida un día, lo vas a lamentar un mes. Es sobre ese tema que quiero hablarles a ustedes, sobre las oportunidades que vienen de Dios. Muy bien, cuando Dios dice, levántate, Dios está hablando de oportunidades. La primera oportunidad que quiero hablarles, entre muchas, se encuentra en Efesios 5:14. Efesios 5:14. Quiero que todos lo lean, disfruten la palabra y esta palabra se pueda empoderar en ustedes. Una de las cosas primarias en la vida es que cuando nacimos y los seres nacen, el primer método de aprendizaje es mirar lo que ven. El primer método de ustedes y mío cuando nacimos y éramos bebés fue mirar. Aprendimos mirando. Antes de aprender por el oído, aprendimos mirando. Y es un método que tiene que estar fijo en nosotros toda la vida. Por eso dice el Señor que muchos aún viendo no ven, porque es el deseo de Dios que nosotros veamos su palabra. Muy bien, ya lo tenemos todos. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y
levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ahora, léanlo por favor ustedes, todos. Aleluya. San Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso, una comunidad muy culta, que habían entrado en el conocimiento de Dios a través del Evangelio, y que en ese despertar espiritual, de repente, en un momento dado, Él los mide y se encuentra con que espiritualmente están dormidos. Ahora, fíjense en el texto. Este texto viene en el Antiguo Testamento y rehúsa las palabras San Pablo, y voy a disertar en este punto sobre el gran y estrecho margen que existe entre dormir y morir. Como dije, el estrecho margen de dormir y morir. Una de las cosas más importantes que ustedes deben de saber, que el lugar más cerca de la muerte que vive un ser humano es cuando duerme. Dormir es la antesala de la muerte, físicamente. Y ese es uno de mis temores. Siempre que voy a dormir me encomiendo a Dios, aunque sea la siesta. Físicamente, dormir es la antesala de la muerte. Y decimos, nosotros vamos a reposar. Fíjense la sabiduría de Dios. Despiértate tú que duermes, pero levántate de los muertos. La gran similitud de dormir y estar tan cerca de la muerte, no solamente en lo natural, sino también en lo espiritual. El reposo no debe ser para nosotros un estancamiento, sino una actitud. Descansar no debe ser estacionarnos o quedarnos en esa antesala, porque para Dios significa muerte. Uno de los peligros más latentes para los bebés desde que nacimos, todo pediatra lo dice, es la muerte de cuna. En la vida, otra vez le voy a decir lo que les he dicho muchas veces, todo se aprende en la vida, y entre más rápido es mejor. Este es la visión de un líder. Un líder debe llegar antes que los otros llegan. Y voy a hablarles también de eso, porque son padres, muchos de ustedes son esposos, esposas. Ustedes tienen que entender eso. Y el pediatra dice, el niño tiene que ir aprendiendo por sí mismo a respirar. Cuando ocurre la muerte de cuna, el niño se olvidó de respirar. Nadie tuvo la culpa, a él se le olvidó. Y cuando dice el Señor, levántate de los muertos, es que a muchos creyentes se les olvida quién es el aliento de su vida. Se les olvida respirar. Se les olvida quién es el oxígeno de su existencia. Se les olvida que es Dios. Y empieza un letargo, porque el sueño es un letargo. Hay gente que se levanta, oye el timbre, se levanta dormido y cree que todo está parejo y se cae por las escaleras, porque es un letargo el sueño. Hace cosas inconscientemente y muchas veces es la muerte. Y Dios dice, levántate. Cuando Dios dice a uno de ustedes o a mí mismo, levántate, eso es oportunidad. Todo lo que signifique levantarse en la Biblia, significate
significa que Dios te está invitando a caminar por fe con Él, porque Él ya está caminando por ti. Cuando Dios dice levántate, eso es caminar en fe. Dios ya va caminando delante de ti. Dios está haciendo camino. Ahorita al final del tema le voy a decir cómo podemos nosotros capitalizar cuando Dios nos invita a caminar con Él. Recuerden lo que leímos. No es cuando usted quiera trabajar por Dios, no es cuando quiera usted ser un líder, no es cuando usted quiere y ay, tengo tantas ganas de evangelizar. No, esto es cuando Dios te invita. Y si tú no te levantas, levantará a otros. Tú perdiste la oportunidad. Esto es cosa seria. Esto es el evangelio. Muy bien, recuerden que las oportunidades vienen de Dios. Dios nos está diciendo, despiértate tú que duermes, y segundo, levántate de los muertos para que te alumbre Cristo. Muy bien, muchos cristianos están viviendo el surrealismo de la fantasía de un sueño. Hay sueños compensativos. Los gorditos sueñan que están delgaditos. Los feos y feas sueñan que están guapas y que todos los siguen. Los pobres sueñan que tienen mucho dinero y cuando se levantan se dan cuenta que no tienen nada. Los que buscan novio o novia desesperadamente en el sueño, muchos pretendientes, y se levantan y no tienen nada. Se llaman sueños compensativos. Y eso sucede con el creyente. Cuando levanta las manos, cuando se hinca a orar de vez en cuando, cuando lee la Biblia, tiene sueños guajiros. Y entonces se ve como que Dios le está usando. Como que Dios le ha dado un don. Como que ha prosperado en su negocio y su imaginación aparentemente cobra sentido. Pero es un sueño. No es nada real de Dios. Dios jamás va a conceder sueños personales. Dios concede sueños que Él imaginó para ti. Dios no va a inquietarse por tus sueños. Él se va a inquietar por lo que te hizo soñar. Así que cuando tú sientes la mano del Señor, sientes que toca tu corazón, porque Dios empezó a inquietarte. Amados, las oportunidades de Dios, primero es despiértate. Sal de ese umbral, de ese síndrome simbólico cristiano o de esas fantasías cristianas donde te ves como alguien que Dios está usando o alguien que Dios lo está prosperando. Las emociones son sueños personales que no son el propósito de Dios. Me recuerdo en el seminario cuando iniciamos en el 1995, había una chica de Estados Unidos y me dijo: pastor, yo quiero consultarle algo. Sí, dime, hija. Ella tenía su pastor, su iglesia, y ¿qué quieres que te aconseje? Y me dijo: mire, ¿conoce usted a mi compañero de clase, a Sutano? Oh, sí, ¿qué tiene que ver con Sutano? Y él me dijo, es que se acercó a mí y me dijo: Dios dice
dice que tú vas a ser mi esposa. ¿Sí escucharon eso? ¿Y tú qué le dijiste? Y yo le dije, hermano, discúlpeme, pero Dios no me ha dicho nada a mí. Exactamente. Ese es el sueño de Él. Tú eres su sueño, tú eres su fantasía. Cuando Dios te diga lo mismo, entonces es el sueño de Dios. Porque Dios va a contar contigo también. Grandes sueños. ¿Cómo quisiera que aquí salieran grandes misioneros? Muchos de ustedes no conocen pastores que aquí salieron. Y yo quiero que este año que me celebren, por favor inviten a los que estén más cercas. Ya uno de ellos murió en Washington, muy joven, de tumores en la cabeza. Aquí creció con nosotros, fue miembro de nuestra iglesia desde muy jovencito. Y tengo otros regados por todas partes. Pero quiero que en febrero, cuando me celebre mi cumpleaños, si vivo, los traigan, que estén con su padre espiritual. ¿Lo harán? ¿Sí lo van a traer? Muy bien. Aquí en Piedras Negras tengo muchos. Y hay otros en otros estados y en Estados Unidos. Muy bien. Realmente Dios está comprometido cuando te hace soñar. Y cuando Dios te dice levántate, te está invitando a caminar en fe. Y caminar en fe es caminar en el poder de la obediencia. La obediencia tiene un nombre, fe. Y la fe tiene un apellido, es obediencia. Amados, cuando nosotros permanecemos en un sueño, como en un limbo, cuando permanecemos mucho tiempo inactivos en Cristo, cuando no está nuestro corazón en adoración y nuestro cuerpo en servicio a Dios y su obra, entonces viene un espíritu malo que Dios permite. Vayamos por favor a Romanos 11:8. Romanos 11:8. Otra vez vuelvo a reiterar, cuando tu corazón no está practicando la adoración a Dios diariamente, y cuando tu cuerpo o tu vida no están practicando el servicio a Dios, Dios va a permitir un espíritu malo en tu vida, que nos dice Romanos 11:8. Muy bien, ya todos los tenemos. Levanten sus manos los que lo tienen. Perfecto, perfecto. Los jóvenes ya. Acá ya también. Leo. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. ¿Cómo se llama este espíritu? Ojos con que no vean, oídos con que no puedan escuchar hasta el día de hoy. ¿Cuántos de ustedes están bajo un espíritu de estupor? Porque su corazón tiene tiempo, mucho tiempo de no adorar a Dios, y tu cuerpo no le sirve a Dios, no está en acción por Dios ni su obra. Voy a explicar lo que es estupor científicamente, al menos como dicen los médicos. Es un estado de inconsciencia parcial que se caracteriza por una disminución de la actividad de las funciones mentales y físicas y de las capacidades de respuesta a los estímulos. ¿Cuántos sermones necesitas para levantarte? Estás en estupor. Escuchas un sermón tras otro y no puedes despertar y no puedes levantarte del lugar en donde estás.
permitió un espíritu de estupor, donde veas y no veas, donde mires y no mires, donde oigas y no escuches, donde tus habilidades y capacidades desde el alma están disminuidas. Esto no es lo que Dios quiere. Esto solo pasa con personas, más bien con creyentes, que han escuchado una y otra vez la voz de Dios: levántate, y no se han levantado. Y la voz de Dios no solamente es audible, también está en la palabra, también está en mis labios. Y decides no despertar, y decides no levantarte. Entonces Dios desencadena un espíritu de estupor. Este espíritu de estupor, por primera vez Dios lo envió a todos los judíos. Ellos están en un espíritu de estupor hasta que aparezca el Mesías, por cuanto no entendieron que su Mesías, Jesucristo, había llegado. Cuando tú no entiendes las oportunidades, no es cuando tú quieras. Me recuerda a Noé, el gran hombre de Dios temeroso, más de 100 años predicando, 120 años, nadie le creyó lo sobrenatural. Y cuando llegó el momento, se cerraron las puertas, la gente empezó a ver llover, porque antes de la misma tierra, fíjense que esto es corroborado por la ciencia, antes no llovía, había un fenómeno maravilloso en la tierra: la humedad hacía que la semilla creciera, y estaban impuestos a eso, a un rocío tan sutil que ni siquiera se quedaba en sus manos. Pero ahora estaba un diluvio, y cuando entendieron que era real la oportunidad de durante 120 años, quisieron entrar, se encontraron con una puerta y tocaron, y la respuesta de un anciano fue: yo no he cerrado la puerta. Digan conmigo: yo no he cerrado la puerta. Las oportunidades las da Dios y las quita Dios. Aquí es levantarnos a tiempo, no mirar si otros se levantan. Yo quiero levantarme. Número 2, Isaías 61. Dios está invitando a tu vida y mi vida a resplandecer. Isaías 61. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? Hay gente muy ducha en esto. Muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápidos. Levántate. Dios invitando. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Amén. Ahora, esta fila, léalo por favor. Fuerte. Esta fila. Esta fila, por favor. Dios está invitándonos.
Fuimos creados, hija, para brillar. Diga conmigo, fuimos creados para brillar. Yo no nací para ser del montón. Digan conmigo mi certeza, mi vida. Yo no nací para ser del montón. Yo nací para brillar. Aleluya. Y mi deseo en mis 62 años es seguir brillando. No es vivir del pasado, lo que hice es vivir del presente y del futuro. John Maxwell dice que su padre cumplió años, su padre tiene 96 años. John Maxwell es un escritor sobre liderazgo muy profundo y visitó a su padre y después de cenar le dijo a su padre, 96 años, hijo, tengo toda la vida por delante, frente a mis ojos. Amén. Eso es saber brillar. Es tener la actitud de no ser del montón, es de la bola, es tener brillo propio por parte de Dios. Amados, cuando tú fuiste formado en el vientre de tu madre, tú fuiste creado por Dios y Dios te dio permiso de vida con un propósito. Y el propósito se halla en Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Yo los formé y yo los hice. Leo de nuevo Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todo ser humano, incluyendo al adicto a drogas, incluyendo al alcohólico, todos ellos fueron creados por Dios para brillar. Todos tenemos el propósito de Dios en brillar en su gloria. La gran diferencia es que ellos no han entendido la oportunidad. Un día nosotros fuimos sacados de las tinieblas a la luz. Y entonces nos dimos cuenta del propósito de Dios en nuestra vida. Hay el propósito de papá y mamá, hay mi propósito personal y hay el propósito de Dios. El que te va a hacer brillar es el propósito de Dios, no el propósito de papá y mamá, ni el propósito tuyo. Así que lo más conveniente para tu vida, mientras tengas vida, busca el propósito para brillar de Dios. Dios no se olvida. Hay gente que ha sido sacada de las tinieblas y ha vuelto a las tinieblas. Ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es resplandecer, porque ese es nuestro diseño. Hoy tenemos demasiados retos. Hoy mismo habemos pastores en todo México que nos hemos juntado para debatir una ley, no sé hasta dónde nos alcance, pero esta ley de Muñoz Ledo, que habla sobre todo pastor, todo sacerdote, todo médico, todo maestro, todo padre, todo madre, que hable en contra de lo que es, en contra de la ideología de género, alcance de 3 a 6 años de prisión. No
solamente estamos nosotros debatiendo. Muchas personas, muchos jurídicos están luchando para que esto no se conceda en el Senado. Es una lucha y un reto. Cuando hablaba con uno de los precursores, mi hijo Samuel lo conoce, estuvimos juntos platicando de los más amenazados de muerte en Coahuila, el licenciado Pacheco, un amigo. Y allí en una plática, comiendo, dijimos, nuestra certeza, no importa que vayamos a la cárcel si se aprueba esta ley, pero mi púlpito dirá la verdad de Dios. ¿Cuándo pensaron ustedes en este reto? ¿Cuándo pensaron ustedes que habría persecución? Esos son los retos que nos llevan a brillar. No escondernos como conejos y decir, bueno, a ver qué pasa. Nuestras generaciones deben saber que hubo un grupo de hombres que lucharon hasta el final para dar libertad cristiana en México. Y si no lo conseguimos nosotros, nuestras generaciones están obligadas a conseguirlo. Pero donde está Dios, donde está Jesús, donde está el Espíritu Santo, hay libertad. Y esa es la libertad, nuestra oportunidad. La libertad es nuestra oportunidad. Y debemos hacer todo lo posible. Los estudiantes, los que tienen una carrera, los que están en una universidad, los que tienen un trabajo, tienen la libertad de Dios para brillar. Miren, nadie tiene que detenerse en su rol social. Tú tienes un rol social, sé el mejor en tu rol social. No seas mediocre, no te detengas, sé el mejor, sé la mejor. Estaba platicando iba a decir gatito, pero ya no es gatito, con Josué, con el ingeniero Josué. Y él tuvo un sueño de Dios. Y en ese sueño renunció a su gran trabajo. Y le dije, yo voy a empoderarme de tu sueño. Te creo, hijo, y voy a orar por ti. Es un proyecto de Dios para que tú seas tu propia empresa, tengas tu empresa. Y yo estoy contigo. Y hoy que llega y me enseña todo el progreso y todo lo que está haciendo, y yo dije, gloria a Dios por la vida de Josué. Es muy joven, Dios le concede a convertirse en un empresario, en dar trabajo a personas y ser un institucional. Cuando Dios te dice, levántate, este es tu momento, este es tu tiempo, por favor, levántate, porque no va a haber otro tiempo. Bendigo la vida de Josué y sé que Dios está detrás de su proyecto y Él está a minutos de ese sueño que lo hizo soñar Dios. Grábenselo, muchachos, y todos. Dios nos diseñó para brillar. No soy yo, no es usted, es Dios. Y siempre va a haber gente que quiera quitarse este brillo, pero lo que viene de Dios, solo Él lo puede quitar. Nadie podrá quitarlo. Lo que Dios te dé, nadie podrá quitártelo.
Lo que Dios hace contigo, nadie podrá quitártelo. Es esa oportunidad la que yo estoy hablándoles a ustedes. No es cuando ustedes digan, este año es mi año. ¿Cuántos han oído hablar eso? Este año voy a rebajar 50 kilos. Y ya van como desde el 95 para acá. Porque no fue su año. Hay un año, hay un tiempo, hay una oportunidad. Y si tú le crees, obedece, levántate. Dios ya va al frente caminando. Me emociona eso. Conocí el mar de Galilea y Dios me dio mucha gracia con el judío, con el hebreo, con el guía nuestro que hablaba español. Él nació en Chile. Y cuando íbamos por la grama del mar de Galilea, y a mí me tocaba, hasta metía los pies, decía, gloria a Dios, ¿y dónde anduvo Jesús? Y él me dice, mire, aquí andaba Jesús. Y aquí vio a Pedro y aquí vio a sus hermanos. Y les dijo, síganme. Y la Biblia dice que le siguieron. ¿Sabe qué pensé? Que Jesús iba caminando y les dijo, Pedro, Juan, Jacob, síganme. Y Jesús siguió caminando. Y ellos tiraron las redes, porque así dice la Biblia, y corrieron tras de él. Jamás tengo en mi mente la idea de Jesús, ándale Pedrito, se nos hace tarde ya, ándale por favor, ayúdenle a Pedrito. No. Jesús no jamás va a hacer eso con usted ni con nadie. Cuando Él dice levántate, por favor levántense y empiecen a trabajar por Dios y su obra. Empiecen a creerle a Dios y empiecen a caminar en obediencia hacia el sueño de Dios. Aleluya. Dios no va a andar regándole a nadie. Resplandecer es nuestro derecho y nuestra libertad. Número 3, Esdras 10:4. Otra vez levántate. Esdras 10:4. Les sale barato si se van Jueces, Josué, Jueces. ¿Ok? Hay gente que estoy pensando que decir que la Biblia tiene el libro de Esdras. Alguien está pensando eso y preguntando, ¿realmente el pastor no está jugando? Pues no estoy jugando, ahí he estado. Ya tiene más de 4,000 años ahí. Esdras 10:4 es una maravillosa historia que me gustaría hablar un poquitito de eso. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Por favor, todos lean ahora. Esta fila, por favor. Levántate porque esa es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Esta fila, por favor. Esta fila, por favor. Ayer estuve con un grupo como un poquito más de 50 parejas. Un pastor amigo me invitó a dar una conferencia sobre cómo restaurar el matrimonio directo. Y me dijo, el 50% de los que están aquí nunca han estado en un templo, pastor. Dios le dará sabiduría de cómo acomodarle consejo. Sí, Dios sabe cómo hacerlo. Y no me di cuenta
pero hablé yo creo más de 1 hora y media. Tenía la atención de todos ellos sin moverse. Mi esposa me dijo, son las 10:30. Empecé a las 8:30. Y cuando estaba hablando sobre claves de cómo volver a estructurar, a reedificar, uno de los 7 consejos era: el matrimonio es un proyecto y cada día se consolida. No den gracias a Dios por el final del proyecto, porque tal vez mueran y no lo vean consumado. Denle gracias a Dios cada día que están en ese proyecto. Esto digo a los matrimonios, esto digo a la vida personal, esto digo a las vidas que se cansan, esto digo al matrimonio, esto digo a la familia, esto digo a la iglesia. Cuando leemos el primer capítulo de Génesis, vemos a Dios construyendo, hijo, lo que hoy conocemos, construyendo su creación natural. La Biblia dice que fue en 7 días, no 7 días solares, porque cuando inició no había sol. Se le llama luz cósmica, donde está anclado aquella palabra de San Pablo donde dice 1000 días, un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Eso es luz cósmica, es una luz que está en el universo. Muchos teólogos dicen que es la luz de la gloria de Dios. Muy bien. Cuando Él empezó a crear en la luz cósmica, en el tiempo cósmico, donde no hay 24 horas, Él disfrutó día tras día. Cuando empezó a crear, empezó en el primer día. Y lo primero que creó fue orden. Fue el orden de la tierra. Fue el orden del universo. Porque estaba en caos, en tohu y bohu en hebreo. Y cuando Él voltea a ver la obra de ese día, Él dijo: está bien esto, es bueno. Dios dijo es bueno sin que todavía apareciera el sol, sin que aparecieran las aves y los animales, sin que aparecieran las estrellas. Pero Él disfrutó su obra día a día, disfrutó lo que hacía día por día. Cuando un matrimonio, cuando una familia, cuando una iglesia, cuando un empresario empieza a disfrutar el proyecto, aunque todavía no esté terminado, lo empieza a disfrutar día por día, se aproxima a la felicidad. Toda persona que busca la felicidad jamás la encontrará, porque la felicidad no es el resultado ni el fruto de nada, es una decisión personal, no importa en la condición que estés. Esdras no es un sacerdote, él es un escriba, está en Siria. Dios lo levanta, pone una necesidad en él de ver a su nación, de ver el templo y la ciudad de David destruida, y Dios pone, fíjense cómo Dios levanta a veces, cuando Dios te pone una carga. Digan conmigo: cuando Dios me pone una carga, entonces Dios te está invitando a levantarte. Si Él empezó, no era un rey, no era un sacerdote, no era un profeta, era un escribano.
Esta es la oportunidad del líder. Fíjense en las palabras, Esdras 10:4. Levántate porque esta es tu obligación. Amén. Esa es la obligación de un líder. Padre, tú eres un líder. Madre, tú eres un líder. Creyente, tú eres un líder de ti mismo. La obligación como método, digan conmigo, la obligación como método es bíblico. No es de si quiero, es mi obligación como líder. Cada líder de la iglesia en su ministerio es su obligación levantarse y levantar a los apachurrados. Es levantar su ministerio, es levantar su negocio, es levantar su empresa, es levantar su familia, es levantar su matrimonio. Cada líder está bajo Dios en un método que se llama de obligación. Yo tengo mi obligación. No importa mis roles sociales como líder de esta iglesia, mi obligación es levantarme por ustedes. Una de las axiomas bíblicas más profundas es: al nivel del pastor la iglesia se eleva. Un pastor con pocos conocimientos, la iglesia se eleve a ese nivel. Un pastor con más conocimientos, la iglesia crece a ese nivel. Y siempre les digo a los pastores, ustedes tienen que actualizar sus conocimientos. No se queden con los conocimientos de haber salido del seminario y su ordenación. Ustedes tienen que continuar, tienen que actualizarse. Un médico, tengo varios amigos médicos, siempre están saliendo a actualizarse. Y entonces a veces nosotros, enfermeras, decimos, no, los médicos más viejitos son los buenos, porque nada, que los buenos son los que se actualizan. Y a veces son los jóvenes, porque ya los viejitos ya no quieren querer estudiar. Y hay otro axioma: cuando no aprendes, no creces. Cuando tú dejas de aprender, dejaste de crecer. Entonces vemos mucha gente enana, en niveles enanos en la Biblia y en todo, con buenos coeficientes intelectuales, pero no han entendido lo que es levantarse. Levántate. Esdras es el líder, y cuando se levanta el líder, los que están detrás, en este caso era el pueblo de Israel, le dijeron: nosotros estaremos contigo, esfuérzate y pon manos a la obra. Muchas familias están esperando que sus líderes se levanten para ellos levantarse. Muchos ministerios están esperando a sus líderes. Todo líder que hace esto que voy a decir no es líder. Pastor, usted me encomendó esto, pero ¿qué cree? Nadie vino y nomás sutano, y ya nos agüitamos y ya no quisimos. Esa persona no es líder. El líder es por obligación. Si no vinieron los que esperabas, tu obligación es sacar adelante el proyecto de Dios. Y allí que hay que invertirnos y hay que invertir. Y no me duele invertir mi vida y mi tiempo en esto, ni invertir mi dinero. La obligación es mía. Así que el que se va a llamar líder es porque tiene como obligación el método, y el método como obligación. Esto es el nivel de unidad que Dios quiere en la iglesia, en la familia, en el matrimonio, en el ministerio. Cuando se levanta el líder, el pueblo se pone en torno al líder.
Cuando el líder hace su obligación de levantarse, la obligación del pueblo es estar con el líder, como dice Esdras 10:4. Y entonces empezamos a hablar de restauración. Restauración del matrimonio, de la familia, restauración de nuestra vida, de nuestros proyectos de vida. ¿Cuántos proyectos de vida han quedado inconclusos? Porque no hemos decidido levantarnos. Amén. ¿Quién está conmigo? ¿Quién dijo amén? Para felicitarla. Todos se quedaron como una lápida, pero esta niña tuvo libertad de decir, es verdad lo que dice mi pastor. Porque es verdad. Los proyectos de vida truncos. Y la gente dice, es que yo iba a hacer esto, pero ya me casé, o ya nacieron los niños, y eso no es motivo. Yo te digo ahora, levántate. Levántate, porque es la oportunidad de Dios. Yo tenía en mi mente un negocio, pastor, pero vino esto, y yo le digo, levántate. Quiero que leamos Hechos 9:5. Vamos a ver la vida de un hombre, de San Pablo. Vamos a ver el origen. ¿Cuál es el origen de un gran hombre? Cuando nosotros analizamos los orígenes de los hombres, nos damos cuenta que lo respalda. Cuando el origen de la mujer, nos damos cuenta que lo respalda. Cuando vemos la biografía de Mahatma Gandhi, Mahat significa en el idioma hindú alma. Gandhi era un abogado hindú, estudió en una universidad cristiana de Londres y fue un hombre con mucha capacidad. En Australia lo contrataron para estar al frente de una gran empresa, y justo cuando iba en el tren tuvo su primer acercamiento con un proyecto de Dios. La empresa le dio en el tren el boleto de primera clase. No había aviones, había trenes. Y cuando él entró a primera clase, la persona que iba con él, un acaudalado inglés, salió y le dijo al maquinista, si él está allí, yo me bajo del tren. Y por esa persona lo movieron, lo dejaron atrás. Él no habló nada. Cuando llegó a Nueva Zelanda, él empezó a caminar con la visión de su madre. Ella era una jainiana. Los jainianos, ustedes saben que hay más de 3 millones de ídolos en la India. Los jainianos, ellos no creen en dos cosas. Primero, en el origen divino. Segundo, que no hay nada escrito que rija la vida de un hombre. Y él empezó a caminar así, sobre las castas. Cuando usted lee el origen y muchas cosas más de Mahatma Gandhi, se da cuenta su visión de paz. Cuando usted lee a San Pablo, se da cuenta del proyecto de Dios en su vida. ¿Cuál fue el origen de un fanático religioso a un hombre que pregonara la libertad en Cristo? El método de Dios para conocerle no es el mismo que para saber de Él. La estudiosidad es el método para saber de Dios, estudiar la Biblia. Pero el método para conocerle es el temor a Jehová. Y es lo que no tenía
él en su vida. No le conocía. ¿Quién eres, Señor? Y sabía de él. 3 cosas le dio esta confrontación. 2 cosas: aprender a ser temeroso y aprender a ser obediente. No se puede temer a Dios sin ser obediente. No podemos llegar a conocer a Jesús, aunque sepamos mucho de él, si no tenemos temor y no tenemos la obediencia de caminar en ese temor. Él aprendió a temer a Dios en una confrontación que lo dejó mal parado y lleno de temores. Pero cuando Dios te encuentra y te desmenuza y te deteriora y rompe tus fortalezas, dale gracias, porque empieza tu oportunidad. Cuando tú no entiendes la voz de Dios que te dice por una manera, otra manera, otra manera, otra manera, levántate, Dios te tiene que encontrar. Yo me recuerdo que jugando tuve varios accidentes. Este no fue un accidente, pero me acuerdo que había un jugador muy alto y muy frondoso, y yo era todo lo contrario, pero era el movedor de la pelota en básquet. Y entonces no hallaba cómo entrar porque cubría muy bien a mis alas. Y entonces yo mandaba señales con los dedos y ellos se ponían en posición, pero ese siempre me salía enfrente. Y entonces decidí irme por un lado, y cuando ya llevaba vuelo hacia la canasta, ¿qué creen? Me salió enfrente y choqué y caí así como en una camita y se oyó fuerte el golpe, pero estaba delgadito, así que rápido me incorporé. Nunca olvidaré esa pared. Y cada vez que íbamos a jugar contra ese equipo, les decía, cuando yo envié señales, quítenme esa pared. Amados, Dios se va a encontrar con nosotros. Cuando tú escuchas una y otra vez que Dios te invita a levantarte, Dios va a salir a nuestro encuentro y nos vamos a estrellar contra Dios. A él no le va a pasar nada, somos nosotros. Pero aquí viene tu oportunidad, en el quebrantamiento. Porque las oportunidades de Dios inician cuando aprendes a temer a Dios por la obediencia. Yo les he declarado a ustedes, les he dicho a ustedes algo bíblico. Soy vulnerable como ustedes. Vulnerable como ustedes, pero no débil. Yo no necesito que nadie me levante si caigo. Yo solo sé levantarme. Y tengo la fuerza para levantarme. Cuando veo a Chercito, porque es al bebé que tenemos ahí más como lección, que a propósito se deja caer para demostrarnos que tiene el poder de levantarse. Y levanta sus piecitos, pone las manos y luego como que puja y se levanta y luego nos dice aplauso, 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 aplauso. Porque tiene el poder en sus rodillas. El poder del cristiano todavía está aquí en las rodillas. Todavía está en el quebrantamiento. Cuando Dios dice levántate, es porque sabe que tienes fuerzas y porque Él tiene oportunidad. Hay oportunidad para tu vida.
más allá de lo que has imaginado. Dios es un Dios de oportunidades a tiempo. Como dije, aleluya, a tiempo. Recuerdo y termino diciéndoles, hace tiempo, cuando mi hijo era soltero, nos dio una predicación sobre cómo obedecer la voluntad de Dios. Y entonces todo aquí lo llenó de sandías, de melones, de fruta. Invirtieron, él y su equipo. Y lo pusieron tan bonito. Y, ay, a mí que me gusta la fruta. Y, ay, que el mango, la sandía, mira. Y nomás ver, pero no poder comer. Y terminó mi hijo de decirnos qué serán las promesas de Dios. Y entonces se voltea y dice, hermanos, el que quiere agarrar una fruta y se sube aquí, ¿qué creen que hicieron? ¿Qué creen que hicieron? No, Marinita se quedó sentada, todos sentados. Una sola hermana que estaba allí se levantó así como Juan en su casa y fue por la sandillota, la agarró y fue y se sentó. Nada más ella creyó y obedeció. Y entonces todos se dieron cuenta que era cierto y ya venían, dijo Samuel. No, nada más la que creyó. Por favor, siéntense todos. Nos quedamos sin Juan y las gallinas porque no nos levantamos, no creímos y no obedecimos. Yo les pregunto, ¿entendieron esa palabra? Levanten la mano los que entendieron. Bien, ya les dejé a ustedes en sus mentes el deseo de Dios y la sabiduría de Dios. Yo espero que ustedes atiendan esta sabiduría. Por favor, pónganse en pie. Amado Señor, pongo en tus manos nuestras vidas. Sé que Satanás está molesto cuando nosotros dedicamos tiempo para ti, cuando te obedecemos y decimos, este tiempo es de Dios, esta palabra es de Dios, este alimento es de Dios, esta oportunidad es de Dios. Y yo pido que tu sangre nos proteja, nos cuide y nos guarde donde andemos, en los trabajos, como estudiantes, donde quiera que nuestro pie pise, tu sangre preciosa nos proteja. Proteja a nuestros hijos, proteja a los hijos de nuestros hijos y nuestras generaciones. Señor, confunde la mente y sella los labios que quieran quitarnos esta bendición en el nombre de Cristo. Amén. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Santo Espíritu sea en todos nosotros. Y el pueblo de Cristo dice, Dios les bendiga a todos. Salúdense por favor en el nombre del Señor.